Trabajó en la justicia de instrucción de Capital Federal, pasando luego a la práctica jurídica particular, donde comenzó a incursionar en el derecho de familia, descubriendo una pasión por ese fuero que superaba el derecho penal. Fundó su propio estudio hace 12 años, el cual lidera un equipo de abogadas especializado en derecho civil y asuntos de familia complejos. Trabaja también con un equipo de apoyo externo compuesto por psicólogos y psiquiatras que colaboran en la resolución de casos, siempre con el foco puesto muy especialmente en aquellos que comprometen a niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores por visibilizar esta problemática, por animarse y por hacer que nos animemos. Me parece que eso es muy importante. Y también a los jueces, que si bien fueron poquitos, hay que agradecerles que estén acá, porque de ellos depende mucho. Bueno, voy a hablar del fallo Biasotti sobre corrupción de menores. Es un fallo penal que no es que voy a entrar mucho en el fallo, sino que lo voy a utilizar como un detonante para analizar en base a ese fallo qué datos podemos obtener, tanto del rol de jueces, psicólogos, abogados, por supuesto, trabajadores sociales, soluciones y problemas. Uno podría pensar, bueno, lo elegimos porque son personas reconocidas, mediáticas, que han puesto en el tapete esta problemática. También podemos pensar que porque traen a colación instrumentos de la órbita psicológica tan discutidos como la falsa memoria, la inoculación del recuerdo, la co-construcción, de la que tanto se habla y tanto se niega para rechazar la existencia de la alienación parental. Pero si les tengo que ser honestas, además de que todos estos elementos me llamaron la atención, lo que más me importó en este fallo es que parece ser como si yo tuviese una máquina del tiempo, en donde en un único fallo yo descubrí la vida de una bebé hasta la vida de una mujer de 20 años y vi cómo el maltrato, que en este caso fue la judicialización de la vida de esta bebé, nena, adolescente, terminó en una mujer dañada. Y claramente en consecuencia de esta judicialización de su vida, terminó en esta denuncia penal que todos sabemos cómo terminó. Para los que no conocen el caso, estamos hablando de una mujer de 19 años que decide a esa edad, ya siendo mayor de edad, denunciar a su padre por 3 hechos concretos de abuso sexual, exhibición de pornografía y supuestas exhibiciones de desnudez de él y de su pareja a los 19 años, es decir, lo hace ella. Esta es otra gran diferencia. Siempre estamos hablando de la alienación parental con niños pequeños y cómo se los influye en la niñez. Bueno, acá estamos hablando de una mayor de edad. En el fallo, la clave está dada, creo, entre otras circunstancias, por la cantidad de documentación que tiene. El juez penal no cuenta solamente con testigos y relatos, que a veces es lo que pasa cuando los niños son pequeños. Este juez penal tuvo la oportunidad de contar con casi 10 años de informes de psicólogos, de trabajadores sociales, de testimonios y sobre todo de testimonios negativos. O sea, contaba con 10 años de prueba de que a esta nena no le había pasado nada. Entonces, empieza el fallo que termina anticipando un sobrecimiento diciendo una frase que les quiero leer textual. Dice, en primer término, corresponde mencionar que la vida desde su nacimiento de A estuvo signada por la intervención judicial en el fuero civil, en el fuero penal, debido a la nula relación entre sus padres, no se informó el parto, no se informó la inscripción de su nombre, se discutía la elección del búster y el lugar donde se pondría la sillita en el auto. Siendo menor, la hoy querellante fue testigo, objeto y víctima de las reyertas de sus progenitores. Yo agregaría, fue testigo, objeto, víctima, pero nunca fue sujeto de derecho.
Fíjense que el juez, que si bien, por supuesto, postula el sobreseimiento y luego lo funda excelentemente, habla de todos estos actos en plural. Y acá quiero hacer mi primera crítica a los jueces. No se preocupen porque después voy a criticar a los abogados, a los psicólogos, tengo para todos, pero quiero empezar diciendo que cuando lo justo está de un lado, no se puede ser neutral. A mí no me gusta que cuando el conflicto está claro de qué lado proviene, no se identifique, porque eso, más que igualdad ante la ley, es falta de compromiso. Si yo no identifico de qué lado está el problema, nunca lo voy a poder solucionar. Entonces, hay que asignar roles, en mi humilde opinión, y responsabilizar en esta cadena de maltrato quién comete cada hecho. Está claro que en esta enunciación no se informó el parto, no se avisó para ir a inscribirlo, está claro quién era la responsable de esta situación y quién estuvo todos los años de esos juicios intentando formar parte de esa vida. Es fácil, insisto con esto, notar el rol en cada acto. Si lo identificamos, podemos sancionarlo, pero también podemos advertirlo. Claro que hay un conflicto entre los progenitores, esto es en plural y no hay duda que para que se llegue a este grado de litigiosidad y a debatir dónde pongo la sillita del auto, tiene que haber dos personas. Esto está clarísimo. Pero yo creo que identificando quién es el objeto de cada inicio de este tipo de discusiones, se puede sancionar y advertir a tiempo. Entonces, en este fallo, donde una adulta denuncia al padre por supuestos hechos cometidos en la niñez, resulta claro observar la conducta de cada uno de los progenitores a lo largo de los años, de los terapeutas, y también qué faltó, qué no se hizo, qué se pudo haber hecho si se escuchaban los informes de tantos trabajadores sociales. Hay más de 200 reportes de los trabajadores sociales que en este caso fueron designados solamente para supervisar entrega y retiro. Parece que estoy hablando de Rappi, de Mercado Libre, pero literalmente estaban parados solamente para supervisar la entrega y retiro de los niños. Como decía, me parece muy importante analizar el rol de cada uno de los profesionales. Voy a empezar con los profesionales terapéuticos, ya sean peritos de parte, psicólogos tratantes de los adultos y de los niños. En las charlas estuvo hablando de puntos de encuentro. Hace poco estuvimos en un congreso de coordinación parental que se celebró en Argentina. Se habló mucho de la coordinación parental. Acá están presentes algunas psicólogas con las que trabajo en la materia y me parece que la coordinación parental es un elemento válido cuando hay un conflicto normal, una falta de comunicación. Cuando hay un caso extremo de alienación parental, no es esa la solución y está claro porque hay profesionales psicólogos que son expertos y se dedican a la deconstrucción del relato. Entonces, si hay un relato que hay que deconstruir para que ese niño tenga claro que esto no le pasó, no va a alcanzar con una coordinación parental. Por lo general, bueno, como decía, en estos casos hay que deconstruir el relato. Esta niña no tuvo la oportunidad. Ahora vamos a ver que expresamente se detectó que esto estaba pasando y expresamente se instó a que inicie un tratamiento terapéutico bajo supervisión judicial y no se hizo. Hace muy poco yo fui testigo de un proceso terapéutico, ¿no? de volver a acercar a un papá con una mamá y parte de la deconstrucción, y de los niños, y parte de la deconstrucción de ese relato fue decir la terapeuta delante de esos niños adolescentes lo siguiente: bueno, chicos, mamá les va a contar algo genial que hizo papá. Contale. Todos nos quedamos mudos. Y la realidad era que esa mamá había percibido una cuota alimentaria atrasada enorme que era un montón de plata y no se lo había contado a los chicos. Esto generaba un enorme enojo en los chicos, por supuesto que pensaban que el papá seguía sin pagar. Fue sorprendente cómo ese pequeño acto de sincericidio que empujó esta psicóloga muy valiente para deconstruir este relato, comenzó a soltar ese vínculo. A veces son pequeños datos,
cuando todavía no hay un grado de alienación tan terrible, que son importantes realizar y animarse a realizar para que el niño empiece a confiar y empiece a conocer cuál es el relato original. Retomando el fallo, y respecto de la intervención psicológica necesaria en este tipo de conflictos, les quiero leer el consejo que ya se le daba cuando esta niña tenía 8 años al juez. Psicóloga del equipo de la Defensoría de Menores, no estoy hablando de psicólogo de parte. La grave y profunda conflictiva entre los padres de tan larga data pone en riesgo el futuro evolutivo de la menor. Pero no surgen indicios de distorsión o deterioro en el vínculo de la niña con sus progenitores. Presenta intensos sentimientos de culpa y se responsabiliza de situaciones que la exceden. Acá vemos 3 elementos. Se advierte el riesgo de daño evolutivo, se habla de un conflicto de lealtades, pero todavía no pasaba nada entre la niña y su padre, no se rechazaba la figura paterna, estábamos a tiempo. Acá yo siempre recomiendo, creo que Mauricio Misraji en su charla dijo lo mismo, a veces la literatura, la novela, sirve más para fijar conceptos que muchas guías prácticas. Hay un libro que a mí me gusta mucho de Delfín de Vigan que se llama Las lealtades y pone el foco en el conflicto de lealtades de niños en un divorcio conflictivo y es muy interesante. Bueno, entonces aclarados estos 3 puntos, es importante ver qué pasó, porque el psicólogo oficial lo advirtió y había un juez que hacía 8 años estaba interviniendo. ¿Qué ocurrió? Un año después, la niña, por decisión propia, avalada por la justicia, decidió no ver más a su papá. Es decir, teníamos 9 años de informes diciendo lo adora, se encuentran, se abraza, está todo divino, pero ojo, hay daño evolutivo, futuro, posible si no hacemos algo. Está inserta en un conflicto de lealtades, pero lo quiere. Bueno, ¿qué pasa con el trauma? Con este trauma que se advirtió y que, como vemos, no se pudo hacer nada. 10 años después de dejar de ver al padre, hizo ella, por sí misma, una denuncia contra este progenitor. Si la justicia no hace nada para evitar que los menores, presas de la culpa y de la manipulación externa, tomen partido y sean puestos a elegir, necesariamente serán víctimas en la adolescencia de este tipo de traumas que se advierten en la infancia. Por eso cualquier escucha no es una escucha válida. Yo no quiero repetir conceptos porque ya lo han dicho montones de colegas y expertos con muchísima más experiencia que yo, pero no sirve que los niños digan no lo quiero ver. Luego de esto y de esta sugerencia que hizo la psicóloga de la Defensoría de Menores, otro experto le informó al juez. Esto fue luego de la entrevista de interacción familiar de padre y la niña. La infante exhibe dificultad para integrar de manera armoniosa sus afectos, expuesta a situaciones de vulnerabilidad emocional debido al enfrentamiento de sus padres. Se halla en un conflicto de lealtades. Es decir, estaba expuesta a vulnerabilidad emocional, pero no dicen que era víctima de abuso. La vulnerabilidad no estaba relacionada con eso, con lo que luego denunció 10 años después. La vulnerabilidad nacía del alto conflicto entre los padres y de la conflictividad judicial, tanto civil como penal, en la que estaba inserta desde que nació. El trauma es el resultado de la transición de la vida de un niño a lo largo de los años por los pasillos de tribunales. En algún momento tiene que elegir. Este conflicto de lealtades no lo puede resistir un niño toda la vida, porque creo que también se habló en este congreso de esta sensación de orfandad. Si yo ya perdí a un papá o una mamá, y ahora solo tengo a uno, que es el que me provee, el que me pone los límites, el que me da de comer, el que me lleva al colegio. ¿Cómo no voy a hacer lo que este papá o mamá me está pidiendo? Si no me quedo solo.
Veamos entonces lo que dice el juez penal cuando la niña, ya adulta de 19 años, lee todos estos informes. Tras haber notado indicadores de desvalorización del padre no conviviente bajo justificaciones fútiles, poco creíbles o absurdas, y posible influencia de terceros en los sentimientos hacia el progenitor, el psicólogo recomendó un tratamiento psicológico bajo supervisión judicial a los fines de redefinir y sanear la relación con su padre. No obra constancia de su materialización. O sea, ordenaban una terapia supervisada por la justicia, pero no pasó. Otro capítulo es la actitud de los abogados. Bueno, justo me traen el papel que tengo que ir cerrando cuando voy a criticar a los abogados, así que me la hacen fácil. Bueno, nada, en este caso en concreto, me imagino, la verdad que es impresionante cómo describen la actitud de los abogados. Eran gladiadores para impedir el contacto más que abogados. Basta con decir que en cada encuentro llegó a haber psicólogo, psiquiatra, escribano, trabajador social y 3 abogados. ¿Saben quién no estaba? El papá. El papá estaba a una cuadra esperando en el auto para que nadie se enoje, pensando si efectivamente ese día se le iba a llevar o no. Bueno, algunas cuestiones que voy a ir adelantando. Me parece importantísimo hablar del tema de la revinculación cuando la Cámara Gesell ya se llevó adelante, ya se informó que no hay indicadores de abuso y el proceso penal sigue. ¿Por qué? Porque todos ustedes saben que la justicia penal tiene tiempos bastante diferentes a las necesidades de los niños y ni hablar de los padres. Entonces hay pocos jueces, justo no lo tengo Llorente acá, pero estuvo hoy a la mañana, es uno de los jueces que cuando tiene una Cámara Gesell negativa y sabe que no pasa nada, aunque esté recurrido el sobreseimiento, acepta el inicio de una revinculación asistida y terapéutica, sin ningún riesgo, pero para que no se interrumpa el contacto entre el progenitor y los niños. Para ir cerrando, me parece importante retomar el otro tema del fallo que les anticipé al principio: falsa memoria, falso recuerdo, coconstrucción, inoculación. Mucho se ha hablado de esto, mucho se ha negado. Lo cierto es que en la pericia que se llevó a cabo por el equipo infanto-juvenil del Ministerio Público Tutelar, liderada por la coordinadora Fernanda Matera, se habla maravillosamente con términos muy concretos de estos temas, como para que nadie pueda dudar que esto existe y que puede pasar, y eso no necesariamente significa que la inoculación sea de la progenitora. Porque la falsa memoria a veces es creada por el propio niño, porque obviamente que la memoria no es infalible y viene a ser modificada por factores externos, entre los que están, por supuesto, el transcurso del tiempo. Por eso la Cámara Gesell tiene que ser lo más pegada posible a los hechos. No podemos tener Cámara Gesell 7 años después, como me ha pasado hace una semana, que la niña que tenía 3 ahora tiene 10 y recordó que el padre la violó cuando hace 7 años no sabía nada. Entonces, la cercanía es muy importante. ¿Qué dice la pericia sobre la falsa memoria? Se los quiero leer textual y después ya cierro. Los relatos de A sobre situaciones que menciona ocurrieron con su progenitor se encuentran situadas en un periodo de su infancia. La evocación en el presente de recuerdos del pasado se ve afectada por interferencias que modifican o distorsionan un recuerdo original, factores relacionados con la percepción e interpretación de los hechos, paso del tiempo, pudiendo incluso recordar algo que no sucedió y formando a partir de ello una memoria falsa que forma parte de la realidad psíquica de la niña. No estamos diciendo que mintió, y mucho menos que mintió con intención. Teniendo en cuenta lo establecido hasta aquí, el relato de A sería equivalente a un falso recuerdo, es decir, a partir de una escena real, operó una construcción fantasmática que resignificó como abusivos comportamientos desadaptativos del progenitor. Sobre esta base se puede ir agregando diferentes significados provenientes de los entornos, los cuales, frente a una modalidad simbiótica en el vínculo materno, podrían ser tomados como propios.
Bueno, ya para terminar, hay un enorme vacío legal con el maltrato infantil por la judicialización de las infancias. Creo que hay que resolverlo. Tenemos un enorme trabajo, abogados de familia, jueces, psicólogos, que es ayudar a los niños a salir de tribunales, a vivir sus infancias en las plazas, en los colegios, en las casas de los abuelos, en nuestras casas. No seamos... Es loco que yo me emocione, que no soy madre, porque muchas veces me han juzgado que no puedo hablar de este tema por no serlo, así que se puede. Finalmente, ayudemos a superar estos conflictos de lealtades que tanto le hacen daño y condicionan a estos niños respecto de los adultos que serán. Gracias, Lucrecia, por estar sentada acá. Muchas gracias, doctora Gallego.